Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Bueno amigos, aquí estamos una vez más para seguir hablando a ustedes desde su programa Cultural Guatemalteco de Celajes de mi Tierra. Hablar de la Guatemala del ayer es bastante difícil muchas veces, no por la historia, sino más bien por lo plagado de recuerdos, anécdotas y leyendas que ello conlleva. Es una mezcla de tristezas y felicidad, o éxtasis a veces. Muchas personas que nos escriben o nos cuentan historias y anécdotas de esa Guatemala que aunque querramos jamás nunca más volverá, se nota que les cuesta hablar del tema, casi lloran a veces. Muchas veces hemos llegado a pensar que cuando nos están escribiendo se les derraman las lágrimas por las mejillas, por la manera que nos lo escriben o por la manera que nos lo cuentan, pensamos nosotros, o por la manera a veces que nos dan ciertos datos o preguntas que nosotros les hacemos. De metiches, por supuesto, les hacemos algunas preguntas que como avispas les clavamos en el corazón. Pero esa es la labor de un comunicador social o comunicador de anécdotas, como nosotros mismos nos hacemos llamar aquí en este su programa cultural guatemalteco de Celajes de mi Tierra. A veces metemos la pata con algunas personas a quienes se nos ha ocurrido preguntar según por la edad que ellos o ellas tengan y otras por la geografía del lugar en donde hayan crecido. Normal para nosotros, pensamos nosotros que les preguntamos cosas de su pueblo o de la colonia donde ellos vivieron o crecieron. Algunas respuestas son bastante coloquiales, como por ejemplo a una persona que le preguntábamos por un suceso según supimos allá por los comienzos de la década de los 60 y quien nos contestaba que ella no era tan vieja. Pero así somos los chapines de coloquiales y a veces medio confundimos preguntas inocentes con preguntas irrespetuosas, cosas que de plano no fue nuestra intención en un comienzo, pero por ahí las contentamos de alguna manera, a veces con una que otra mentirita, pero al final se quedan contentas. Pero antes de continuar vamos a dar gracias a Dios y a esta su radio amiga por prestarnos las ondas radiales
para que este su programa Estelajes de mi Tierra pueda ser escuchado por ustedes en todo el mundo, vía internet. Después de nuestros agradecimientos vamos a seguir a ustedes platicándolos un poco más. Pero para comenzar nostálgicos nuestro programa del día de hoy, vamos a escuchar a Marimba Ecos Chapines, quienes nos regalan una bellísima melodía que titularon Linda Kelly. Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso en este su programa cultural guatemalteco después de haber escuchado esa bonita melodía, Linda Kelly, que nos imaginamos les habrá traído bonitos recuerdos a mucha gente de nuestra querida tierra Guatemala. Como les comentábamos al comienzo de nuestro programa, a veces alguien nos hace algún comentario sobre ciertos hechos o cosas acaecidas en ciertas colonias y vecindades de nuestra Guatemala, de las que nosotros no estábamos avisados, y nos agarran por supuesto sin armas para defendernos, o sea,
infraganti, como nos pusieron por aquí. Y eso pasó precisamente cuando alguien nos hacía el comentario sobre un grupo de rock de mediados de la época de los 60s y que nosotros no teníamos ni idea del mismo. Al menos yo me confieso ser un iletrado acerca del rock en Guatemala. Aparte, yo, como le decía, en mi caso particular no soy muy aficionado al rock, así que hasta ahí estábamos ya mal. En este caso yo no tenía la mente en blanco sobre otro suceso musical guatemalteco del grupo Caballo Loco, según nos mencionaron. Solo el nombrecito a ustedes les podrá dar la idea de qué estamos hablando el día de hoy en este subprograma de Celajes de mi Tierra, o sea, el grupo guatemalteco de rock, el Crazy Horse, el Caballo Loco, en Chapinísimo. Fue así como me aboqué a un amigo que, aparte de ser músico y ya bastante entradito en años, a quien a mi modo de pensar podría arrojarme un poco de luz al respecto del mentadísimo Caballo Loco. Yo, dentro de mis adentros, pensé: si alguien debe saber sobre el tema tiene que ser Víctor, a quien conozco ya desde hace bastantes años y quien en muchas oportunidades lo viera yo tocar la batería con su grupo de rock and roll allá en la compañía donde trabajábamos antes. Armándome de valor, le pregunté sobre el tema y eso fue lo que él me respondió. «Apuchis vos», me dijo él, «¿y de dónde me salió usted ahora interesado en el rock? Y más aún de ese grupo o grupazo guatemalteco del Caballo Loco». «O ya está viejo usted y perdió un tornillo», me dijo el amigo Víctor. «Bueno», le respondí yo, «no es que esté interesado, pero nunca está de más saber cosas de las que uno desconoce. Y ese tema del rock and roll y más del Caballo Loco es un tema que yo desconozco por completo». «Bueno», me dijo él, «déjame contarle algo, para ponerte en un punto que se pueda entender, o que por lo menos tú lo puedas entender. Si Alush Nahual son los padres del rock nacional en Guatemala, el grupo Caballo Loco son los abuelitos». Ya ustedes se darán cuenta lo coloquial que es mi amigo Víctor para platicarme de esos temas, del cual él conoce bastante. Pero antes de continuar, vamos a escuchar otra melodía más para adornar el programa del día de hoy aquí en Celajes de mi Tierra. Y será la marimba Chapinlandia que nos regale esta bonita melodía que titularon Colonia Roosevelt.
Bueno amigos, después de habernos ido de paseo por esa colonia Roosevelt que nos regalara la marimba Chapinlandia, vamos a continuar contándoles un poco más sobre ese grupo guatemalteco de rock de la época de los 60 o 70, no estamos muy seguros nosotros por aquí, y cuyo nombre era El Caballo Loco. Bastante peculiar el nombre. Me imagino que para muchos guatemaltecos debe ser normal escuchar el nombre ese, o al menos los que lo conocieron. Como les estábamos comentando al comienzo de nuestro programa, hoy estamos hablando, como les decíamos, del Caballo Loco. Pues hoy les estaremos haciendo una pequeña recordadita sobre un grupo musical que hiciera furor entre la patojada de esa época de finales de los 60s o comienzo de los 70s. Esta banda de rock del Caballo Loco fue muy conocida en la década de los 70s. La mayoría de su repertorio eran adaptaciones de éxitos de otras bandas internacionales, pero no se pone en duda que tiraron un camino que luego seguirían varias generaciones de bandas guatemaltecas, como Víctor, el amigo que yo les mencionaba. Y es que era muy curioso que para dichas fechas nuestra Guatemala era un caldo de cultivo para generaciones quienes fueron equivocadamente transportadas a un mundo inexistente para la mayoría de guatemaltecos. Era una época en donde se veían venir por todos lados grupos de guatemaltecos jóvenes quienes se disfrazaban de hippies y hacían cosas que ellos hacían los hippies en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que nada tenían que ver una cosa con la otra, sino más bien la mayoría del guatemalteco joven de esa época no entendía el ascetismo de hippie y su lógica detrás de dicha expresión, pero igual les daba. Ahí andaba de bronca en bronca con la policía de esa época. Si en las noticias alguien mencionaba que los hippies manifestaban en las calles de alguna gran ciudad norteamericana, los copiones chapines de Guatemala hacían lo mismo, sin qué ni para qué, provocando únicamente la respuesta no muy agradable del gobierno de turno. Ahí empezaban los relajos, los garrotazos y un sinfín de problemas para los pobres hippies, copiones de los verdaderos hippies norteamericanos. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical más del programa del día de hoy. Y será una interpretación de Raúl Ovalle Juárez que nos regala una bonita melodía que titularon Bailando con Charito.
Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta, después de habernos dado ese gustazo de darnos una bailadita con Charito. Y nos sigue contando la historia que de esa manera transcurrían los días y fechas de nuestra nueva Guatemala de la Asunción, en donde la onda hippie se había apoderado de las calles y colonias de nuestra capital. Era común ver a grupos de hippies chapines vagando sin rumbo fijo por las calles de las colonias de la Guatemala del ayer. Muchos centrados en onda cantaban y bailaban al ritmo de una música que solo ellos escuchaban. ¿O no? Bueno, ya ustedes me entienden. Las manifestaciones hippies estaban en su mero apogeo y eran reprimidas a punta de garrote por los chontes de la Policía Nacional Guatemalteca, quienes llegaban con sus pachucas y perreras y daban garrote a cuanto se les ponía enfrente, con el consabido saldo de muchos hippies a primer toro y de gorra unos cuantos chichones en la cabeza, sin faltar un chorro de hippies que seguramente resultaron cholcos, o sea, sin dientes, por las moloteras que se hacían con la policía. Hicieron época con las grandes medallas de paz y amor en su cuello, además de los ya famosos pantalones campana, que si mal no recuerdo eran de una nueva tela que salió en esa época llamada poliéster. Ah, qué época esa, me decía don Víctor, quien ya para ese momento parecía estar también en onda, en esa época perdida en el tiempo. Por la cara que ponía, este amigo parecía disfrutar de dicho recuento de esa época, que muchos quizás recuerdan con nostalgia y también muchos no conocieron, o que muchos recordarán por los somatones y garrotazos que recibieron. Había de todo. Fíjese, me decía el amigo, regresando de su viaje astral, que el grupo Caballo Loco, según sabemos, tuvo sus inicios en la colonia La Florida, a mediados de los 60s o finales quizá de los 60s. O quizás, me decía él, otro quizás más, a comienzos de los 70s. Son datos perdidos y él no está muy seguro de ello. Su fundador creo que fue un señor llamado Raúl Maquín y de apodo el Cracker, que si mal no recuerdo, me decía, tocaba la guitarra. A veces se ponía la guitarra en la espalda y así la tocaba. Aún toca por allí, según me platicó él, y nos contó el amigo algo medio astral. Ya andaba en onda el amigo este cuando nos platicaba sobre el Cracker, el guitarrista del Caballo Loco, y que según supimos después, había sido el fundador del grupo Caballo Loco. Ya se imaginarán cómo será este amigo, si el nombre que le puso al grupo. Bueno, vamos a continuar románticos en el día de hoy aquí en este su programa de Celajes de mi Tierra. Y será la marimba Ecos Pochutecos que nos regale una bonita melodía que titularon Olvido Pasional. Esperamos si les guste y les traiga bonitos recuerdos de esa época ya pasada en nuestra Guatemala del ayer.
Bueno amigos, después de haber disfrutado de esa bonita melodía, Olvido Pasional, que a muchos me imagino les traerá bonitos recuerdos cuando andaban por ahí de colgados o enamorados, o quizás chilereando con las novias. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Mira vos, me decía Víctor. Después de la colonia de la Florida, en donde tuvieron más de algún percance con los vecinos, se mudaron a una colonia vecina, la colonia Belén, en la que fuera la tercera avenida de dicha colonia. Allí encontraron un gran apoyo entre los hippies de dicha colonia, quienes no se perdían los días de ensayo de la famosa banda de rock, El Caballo Loco. Quedaba casi enfrente, había una sastrería de un señor apodado Don Chilano, que era el punto de reunión antes de los ensayos de la banda del Caballo Loco. Fíjate, me decía Víctor, lo que empezó como una pasión juvenil se ha convertido con el paso de los años en componente vital de la existencia de Jorge Godínez, Raúl Marroquín, Marco Antonio Luna y Carlos Cush, quienes pertenecieron a grupos de la escena rockera guatemalteca de la década de los 60s y 70s, como la llamada Módulo 5, El Caballo Loco, Cuerpo y Alma y Siglo XX. Quien ve por primera vez a Raúl Maquín quizás observe a un hombre de apariencia frágil, cabello largo y bigote abundante, pero cuando toma en sus manos una guitarra eléctrica se transforma totalmente. Pocos minutos son suficientes para verlo emular al genial guitarrista norteamericano Jimi Hendrix. Toca la guitarra con los dientes, se la pasa por la espalda y de repente se desplaza entre las mesas, dedicándole un solo a la primera muchacha guapa que se encuentra allí presente, o señora. Para él el tiempo no ha pasado, sigue en onda, nos pusieron por aquí. A sus ya 60 y tantos años, y pese a sus limitaciones físicas padece de problema de oído, Maquín sigue manifestando la misma energía que desplegó cuando estuvo a cargo en el legendario grupo Caballo Loco. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical del día de hoy, y será la marimba Usac que nos regale esta bonita melodía que titularon El Valle de la Esmeralda.
Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta para seguir hablándoles a ustedes de lo que nosotros más sabemos, del rock and roll en Guatemala. Son mentiras amigos. Recientemente nos hemos enterado de todos esos grupos guatemaltecos de rock. Quizás para usted no, quizás usted lo haya sabido desde hace muchos años, pero nosotros no. Como les comentábamos, hablar de rock en Guatemala es meterse en camisa de 11 varas. Hay tanto de qué hablar, bien y mal por supuesto, ya que dicha onda musical también trajo sus sinsabores debido a lo intolerante que eran los dos bandos. El gubernamental con sus temidos chontes y perreras como los hippies chapines, quienes a la primera se lanzaban a las calles a decir y hacer cosas que veían y mal copiaban en Guatemala de lo que pasaba en ciudades norteamericanas. Fíjese, me decía que cuando la banda del Caballo Rock se mudó para la colonia Belén, hizo tanto furor en los jóvenes de la colonia que estos se fueron a robar un caballo a no sé qué lugar de otra colonia. Y este caballo fue llevado a vivir enfrente de donde practicaba el caballo loco. Había un sitio vacío enfrente y ahí lo metieron. Justo ahí mismo también había otro terreno vacío de donde sembraban milpa y el pobre caballo ahí comía de la milpa. Cuando llegó el caballo ahí nos decían estaba todo flaco. Después de unos cuantos meses ya había engordado el caballo. Le pintaron una máscara como la del zorro y un gran símbolo de paz y amor en los dos costados de la panza. Era blanco y lo pintaron de verde para que el dueño no lo reconociera. De más está contarles, nos decía Víctor, que cuando la policía encontró al caballo, la paliza que le dio a los ladrones lo sacó de onda. Por supuesto, la onda en que andaban y los metió en otra más terrenal. La policía los dejó medio atarantados y luego fueron rematados por los papás de alguno de ellos, quienes a sabiendas de lo que habían hecho les dieron tremenda tunda. Ni sentarse podían algunos de los patojos, como le pasó a un amigo llamado Julio Castellanos, a quien decían Julio en Pelé. Así de boba y loca y medio atarantada era la juventud de esas fechas, nos termina diciendo don Víctor. Bueno amigos, espero les haya gustado la narración del día de hoy. Les recomendamos rezar el Santísimo Rosario. Los textos fueron del señor de Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles como siempre esto a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Hablar de rock and roll en Guatemala ha sido bastante, pero bastante peculiar, y hemos conseguido una melodía. Alguien nos la mandó, aunque no nos mandó el nombre, solo nos mandó la melodía, y de la cual se la vamos a poner para finalizar este su programa guatemalteco de Celajes de mi Tierra. Ojalá les guste, y si no, pues recuérdense de esa época ya pasadas en la distancia de los años 70, la época del mencionado y atarantado y no muy divulgado Caballo Loco. Bueno amigos, así que siéntense, agárrense, que ahorita mismo vamos a ponerle la melodía del Caballo Loco, que como le dijimos no le sabemos el nombre a esta rola, como nos la mandaron a nosotros, la rola del Caballo Loco. No creemos que se llame rola, sino que rola era la acepción que le decían los muchachos a las melodías de esa época ya pasada en la distancia de nuestra querida Guatemala. Así que siéntese, acomódese, que allí les va la rola. Baby,
Don't you know you're gonna hurt me